Un multimillonario anciano encuentra a una camarera y a su perro durmiendo sobre basura. La verdad le rompió el corazón. ¿Y si un solo instante pudiera destrozar todo lo que creía saber de alguien? Vincent Crawford, de 43 años y con una fortuna mayor que la de la mayoría de los países pequeños, salió de su sedán negro a la noche lluviosa de Seattle. Las farolas proyectaban largas sombras entre los edificios mientras caminaba hacia su restaurante favorito, el único lugar donde nadie lo reconocía ni se preocupaba por su fortuna. Pero esta noche era diferente. Detrás del contenedor, acurrucada contra una pila de cartón desechado y restos de comida, la vio Ellen, la camarera que le había servido café y tarta todos los martes durante el último año. Su uniforme azul descolorido estaba empapado y contra su pecho se acurrucaba un pequeño Golden Retriever. Ambos temblaban bajo la lluvia fría. A Vincent se le cortó la respiración. Esta era la mujer que siempre sonreía, que recordaba que le gustaba el café. Solo, que nunca había pedido nada, más que un simple «gracias». ¿Desde dónde? ¿Nos ves esta noche? Vincent se quedó, congelado, con la lluvia goteando de su caro abrigo de lana sobre el pavimento agrietado. Ellen aún no lo había visto. Estaba profundamente dormida. A pesar del frío, un brazo protector rodeaba a su perro, mientras que el otro se aferraba a una manta fina que había visto mejores tiempos. El Golden Retriever, probablemente de no más de un año, levantó la cabeza y miró directamente a Vincent, con unos cansados ojos marrones que parecían demasiado sabios para una criatura tan joven. Durante los últimos 12 meses, Vincent había hecho de la rutina escaparse de las reuniones de la junta directiva y de las galas benéficas para sentarse en la mesa de la esquina del restaurante Murphy's. Sin embargo, no era la comida lo que lo atraía allí. El pastel de manzana de Ellen era sorprendentemente bueno. Era la sencillez del lugar, la forma en que Ellen le rellenaba el café sin que se lo pidiera, la genuina calidez de su voz cuando decía, «Buenas noches, señor C». Lo de siempre. Esta noche. Había empezado a llamarlo así, después de su tercera visita, cuando él solo le había dado su nombre de pila. Vincent nunca la había corregido, nunca le había revelado que su apellido adornaba las fachadas de los rascacielos del centro. Ellen parecía más joven de sus 36 años, con arrugas de expresión que delataban a alguien que encontraba alegría en las pequeñas cosas. Una vez mencionó que tenía un perro cuando Vincent le había elogiado su alegre actitud durante lo que pareció un turno particularmente largo. «Ah, es Charlie», había dicho ella, limpiando su mesa. «Está esperando en casa y siempre lo arregla todo». Vincent sonrió entonces, pensando en su propio ático vacío, con sus ventanas de piso a techo y su silencio absoluto. Ahora, al verla allí, la mente de Vincent repasó todas sus conversaciones. Nunca se había quejado, nunca había mencionado tener dificultades. Cuando otros clientes eran groseros, simplemente sonreía aún más. Cuando los adolescentes dejaban un desorden, ella limpiaba sin decir una palabra de frustración. Él había asumido que se iba a casa a algún lugar cálido y seguro. Tal vez a un pequeño apartamento con Charlie esperándolo en la puerta. Vincent sacó su teléfono, con el dedo sobre el número de su chofer. Podía llamar a Robert y pedirle que trajera mantas y la llave de una habitación de hotel en cuestión de minutos. Pero algo lo detuvo. Ellen era orgullosa. Lo había visto en su forma de comportarse, en cómo ella rechazaba cortésmente cuando los clientes intentaban darle propinas excesivas por lástima. Nunca había mencionado necesitar ayuda, y quizás por eso. Era precisamente por eso que más la necesitaba. La lluvia arreciaba, y Charlie gimió suavemente, apretándose contra el pecho de Ellen. Ella se movió ligeramente, murmurando algo que Vincent
No alcanzó a oír. Su uniforme, notó ahora, estaba desgastado en los codos y cuidadosamente remendado en las costuras. Sus zapatos, visibles bajo la manta, estaban sujetos con lo que parecía ser cinta aislante. Vincent había amasado su fortuna leyendo a la gente, comprendiendo sus motivaciones y necesidades. Pero de alguna manera, había pasado completamente por alto la silenciosa desesperación de alguien que le había servido fielmente durante un año. Ellen no solo era amable, era profesional a pesar de circunstancias que habrían quebrado el ánimo de la mayoría. La comprensión lo golpeó como un puñetazo. Mientras permanecía allí bajo la lluvia, observando a esta mujer y a su fiel compañero intentar encontrar consuelo en el lugar más incómodo imaginable, Vincent sabía que todo estaba a punto de cambiar. La cuestión era si Ellen le permitiría ayudar o si su interferencia solo empeoraría las cosas. Vincent se acercó en silencio. Sus caros zapatos italianos producían un suave chapoteo sobre el asfalto mojado. Las orejas de Charlie se alzaron primero, y el suave movimiento del perro despertó a Ellen. Abrió los ojos lentamente, confundida por un momento antes de fijarse en la figura familiar que se encontraba a pocos metros de distancia. Vincent vio cómo el reconocimiento iluminaba su rostro, seguido inmediatamente por algo que le rompió el corazón aún más que encontrarla allí. ¡Qué vergüenza! Señor C., susurró ella, intentando incorporarse, con una mano todavía sobre Charlie, protegiéndolo. Esto no es, quiero decir, yo solo. Miró a su alrededor, frenéticamente, como intentando encontrar una explicación que justificara por qué una camarera y su perro estaban durmiendo detrás de un contenedor de basura. La voz de Ellen Vincent era suave, el mismo tono que usaría con un animal asustado. Está bien, no tienes que explicar nada. Pero incluso mientras lo decía, deseaba desesperadamente comprender. Como alguien que trabajaba a tiempo completo. Había terminado allí. ¿Cómo había podido él, con todos sus recursos y su supuesta perspicacia para los negocios, no ver lo que tenía delante? La compostura de Ellen se resquebrajó ligeramente. He estado quedándome hasta tarde en el trabajo, limpiando mesas que ya estaban limpias, esperando que el señor Murphy no se diera cuenta. Pero cierra a medianoche, y su voz se apagó, incapaz de terminar la frase. Charlie se acurrucó contra su cuello, ofreciéndole el consuelo que solo un perro puede brindar. ¿El apartamento?, preguntó Vincent en voz baja. Lo perdí el mes pasado. La voz de Ellen era apenas audible por encima de la lluvia. Charlie enfermó muy gravemente, y las facturas del veterinario son altísimas. Negó con la cabeza. No podía elegir entre conservar nuestra casa y mantenerlo con vida. Simplemente no podía. Su mano se movió para acariciar el pelaje dorado de Charlie. Y Vincent notó cómo el perro se acurrucaba en su tacto, confiando plenamente a pesar de su terrible situación. La mente de Vincent daba vueltas. En el mundo de los negocios, era conocido por su habilidad para resolver problemas complejos, para ver soluciones donde otros solo veían obstáculos. Pero esto se sentía diferente, más personal, infinitamente más importante que cualquier fusión o adquisición que hubiera manejado. Ellen, hay refugios, programas de asistencia. Negó rápidamente con la cabeza. La mayoría de los refugios no aceptan mascotas, y no voy a entregarlo. Es todo lo que me queda. El amor intenso en su voz le recordó a Vincent algo que su abuela solía decir sobre la familia. No abandonas a quienes te aman incondicionalmente. Por un momento, se sentaron bajo la lluvia. Juntos, un multimillonario y una camarera. Ambos intentando encontrar la manera de afrontar esta situación imposible. Vincent pensó en su ático con sus 3 habitaciones vacías,
en sus casas de vacaciones, que permanecían desocupadas durante meses. El contraste le parecía obsceno. ¿Y si te dijera que podría haber otra manera? Preguntó Vincent con cautela. ¿Estarías dispuesta a confiar en mí? Ellen lo miró, durante un largo rato, estudiando su rostro bajo la tenue luz de la farola. Charlie pareció intuir la importancia del momento y se quedó completamente quieta entre ellos. Finalmente, asintió, apenas. Sí, este momento te ha conmovido. Por favor, dale un me gusta al video. A veces, los gestos más pequeños de bondad pueden cambiarlo todo, pero ninguno de los dos. Sabía que la historia de Ellen estaba a punto de dar un giro que los sorprendería a ambos. Vincent ayudó a Ellen a levantarse. Charlie se mantuvo cerca de ella como un guardián peludo. Hay una cafetería abierta a unas 2 cuadras de aquí, dijo, quitándose el abrigo y poniéndoselo sobre los hombros a Ellen. Vamos a llevarlos a ambos a un lugar cálido, y podemos resolver esto. Mientras caminaban, la historia de Ellen se fue revelando en fragmentos silenciosos y vacilantes. Había sido enfermera antes de ser camarera, trabajando en el Hospital General de Seattle durante 8 años antes de que el hospital redujera personal. Mantuvieron a las enfermeras más jóvenes, explicó, con voz pragmática, pero teñida de viejo dolor. Dijeron que era por el presupuesto, pero todos lo sabíamos. El trabajo en el restaurante Murphy's había sido temporal. Solo. Hasta que pudiera encontrar otro puesto de enfermera. Eso fue hace 14 meses. ¿Y Charlie? Vincent preguntó, observando al perro. Caminar obedientemente junto a Ellen, a pesar de su evidente cansancio. El rostro de Ellen se suavizó. Lo abandonaron en la clínica veterinaria donde llevé a mi gato a una revisión el año pasado. Era solo un cachorro. Y entonces tenía una pata rota y esa mirada en los ojos como si hubiera perdido la fe en la gente. Hizo una pausa, recordando. El veterinario dijo que tendrían que sacrificarlo si nadie lo reclamaba en una semana. No podía permitir que eso sucediera. Vincent comprendió ahora, porque había elegido a Charlie en lugar del apartamento. No se trataba solo de una mascota. Se trataba de 2 almas abandonadas que se habían encontrado. Las facturas del veterinario que mencionaste. Cáncer, dijo Ellen simplemente. No Charlie, mi madre. Falleció hace 3 meses. Sino los tratamientos. No necesitaba terminarlos. Vincent había visto las estadísticas sobre bancarrota por gastos médicos, pero, de alguna manera siempre le había resultado abstracto. Hasta ahora. Llegaron al café y Vincent los guió a una mesa en la esquina, lejos de los pocos clientes nocturnos que aún quedaban. El calor se sentía casi abrumador después de la lluvia fría, y Charlie se acurrucó inmediatamente a los pies de Ellen, permitiéndose por fin relajarse. Vincent pidió café y sándwiches, ignorando las protestas de Ellen de que no podía pagar. Ellen, dijo Vincent, una vez que se acomodaron, necesito decirte algo. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Mi nombre completo es Vincent Crawford. Puede que lo hayas oído antes. El reconocimiento brilló en sus ojos, seguido de confusión, y luego algo cercano al pánico. La Corporación de Desarrollo Crawford. Susurró. Los hoteles, los centros comerciales, comenzó a ponerse de pie. Debería irme. No deberías estar aquí. Debes pensar. Siéntate, dijo Vincent con suavidad pero con firmeza. Por favor. Cuando ella, a regañadientes, se acomodó de nuevo en el reservado, él continuó, durante 1 año, me has tratado como a un cliente habitual. Nunca me has pedido nada.
Nunca has intentado aprovecharte. Simplemente has sido amable. Ellen miró fijamente su taza de café. Atiendo a mucha gente, señor Crawford. Todos merecen ser tratados con respeto. La sencillez de esa afirmación impactó a Vincent más que ninguna otra presentación de negocios. Allí estaba alguien que no tenía nada, durmiendo detrás de contenedores de basura con su perro, y aún así creía en tratar a todos con dignidad. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre tu hogar y algo que no podías soportar perder? Cuéntanoslo en los comentarios. Vincent extendió la mano sobre la mesa y cubrió la mano de Ellen con la suya. ¿Y si te dijera que tu bondad me salvó más de lo que jamás imaginarás? Y ahora tal vez pueda devolverte el favor. Las palabras de Vincent quedaron suspendidas en el aire. Entre ellos, y Ellen alzó la vista con ojos que reflejaban a partes iguales esperanza y cansancio. ¿Qué quieres decir?, preguntó en voz baja. Durante los últimos 2 años, comenzó Vincent, he estado viviendo por inercia. Mi esposa murió en un accidente de coche. Y me refugié en el trabajo porque era más fácil que lidiar con el vacío. Bajó la mirada hacia Charlie, quien de alguna manera se había movido para apoyar la barbilla en el zapato de Vincent. Tuve éxito en todos los aspectos que importaban en el mundo empresarial, pero por dentro estaba vacío. Esas noches de martes, en el restaurante Murphy's, eran los únicos momentos en que me sentía humano. La expresión de Ellen se suavizó con comprensión. Ella sabía lo que era la pérdida, como el duelo. Podía hacerte sentir como si nadaras a través de un cristal grueso, siempre fuera del alcance de la vida real. Tu sonrisa, la forma en que recordabas cómo me gustaba el café, la forma en que te asegurabas de que estuviera bien cuando me veías especialmente cansada. Me recordaba que aún existía bondad en el mundo. La voz de Vincent se hizo más fuerte. Probablemente pensabas que solo hacías tu trabajo, pero me mantenías a flote. Vincent sacó su teléfono e hizo una llamada. Robert, necesito que prepares el apartamento de invitados en el edificio Beltone. Todo listo. Comida, ropa de cama. Todo. Y llama al doctor Martínez. Dile que le envío a alguien con un perro que necesita una revisión. Servicio completo, por mi cuenta. Colgó y miró a Ellen, que lo miraba atónita. No puedo aceptar caridad, dijo Ellen con firmeza, aunque su voz tembló ligeramente. No es caridad, respondió Vincent. Es una oferta de trabajo. Se inclinó hacia adelante, con el instinto empresarial aflorando, pero matizado con genuina preocupación. He estado pensando en crear una fundación, algo centrado en el acceso a la atención médica y el alivio de la deuda médica. Necesito a alguien que entienda lo que significa desenvolverse en ese sistema, alguien que haya lidiado con las consecuencias reales de los costos médicos. Ellen parpadeó, procesando lo que decía. ¿Quieres contratarme? Quiero contratar a una exenfermera con experiencia de primera mano en los problemas que intentaríamos resolver. Alguien con compasión e integridad que entienda tanto el campo médico como lo que significa luchar. Vincent sonrió. El apartamento viene con el puesto y Charlie es más que bienvenido. De hecho, creo que al edificio le vendría bien un perro de terapia. Charlie, como si presintiera que la conversación era sobre él, levantó la cabeza y los miró a ambos con la cola, moviéndose lentamente contra el suelo del café. Ellen guardó silencio un largo rato, con lágrimas acumulándose en sus ojos. ¿Por qué?, susurró. Porque todos merecen una segunda oportunidad, dijo Vincent. Y. Porque a veces las mejores decisiones de negocios son las que nacen del corazón. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal para más relatos conmovedores como este. Ellen se inclinó para acariciar la cabeza de Charlie. Y Vincent vio algo que nunca antes había visto: esperanza, reemplazando la cautelosa resignación que había albergado durante tanto tiempo.
Pero aún quedaba una sorpresa más, una que completaría su historia de una forma que ninguno de los dos esperaba. 6 meses después, Vincent estaba en la sala de conferencias de la Fundación Crawford, observando a Ellen presentar su última iniciativa ante una sala llena de posibles donantes y miembros de la junta directiva. Ella llevaba una chaqueta profesional, con la confianza recuperada, pero aún conservaba esa misma sonrisa genuina que le había llamado la atención por primera vez en el restaurante Murphy's. Las deudas médicas afectan a más de 40 millones de estadounidenses, decía Ellen, pasando a la siguiente diapositiva de su presentación. Pero detrás de cada estadística hay una familia que toma decisiones imposibles. El programa de ayuda médica de la Fundación Crawford no se trata solo de pagar facturas. Se trata de preservar la dignidad y la esperanza. Charlie, ahora un perro de terapia oficial, con la certificación correspondiente, yacía tranquilamente a un lado de la sala. Se había convertido en una especie de mascota para la fundación. Su presencia apacible ayudaba a calmar a los pacientes nerviosos y a las familias estresadas, que acudían en busca de ayuda. Ayuda. Después de la presentación, cuando la sala se vació, Vincent se acercó a Ellen. «Tu abuela estaría orgullosa», dijo, refiriéndose a la foto que guardaba en su escritorio. Una mujer de rostro bondadoso que había criado a Ellen después de la muerte de sus padres. Siempre decía que la bondad era la moneda más valiosa del mundo, respondió Ellen, recogiendo sus papeles. Nunca pensé que esto llevaría a esto. En los meses transcurridos desde aquella noche lluviosa, su amistad se había profundizado hasta convertirse en algo que ninguno de los dos esperaba, pero que ambos apreciaban. Vincent había encontrado un propósito. De nuevo, y Ellen había descubierto que sus experiencias, tanto su formación como enfermera, como la lucha, la habían preparado para un trabajo que realmente importaba. La fundación ya había ayudado a más de 300 familias, y la lista de espera crecía cada semana. «Hay algo que quiero mostrarte», dijo Vincent, guiándola hacia la ventana que daba a la ciudad. A lo lejos, divisaron el renovado restaurante Murphy's, que Vincent había comprado y modernizado discretamente. El señor Murphy seguía al frente, pero ahora funcionaba como centro comunitario los fines de semana, ofreciendo comidas gratuitas y revisiones médicas. «No tenías que hacerlo», dijo Ellen, aunque sonreía. «Sí, lo hice», respondió Vincent. «Ese lugar me salvó la vida. Me parece justo que también salve la de otros». Charlie se acercó y se sentó entre ellos, mirando la ciudad como si comprendiera la importancia de lo que habían construido juntos. Ellen le rascó detrás de las orejas, recordando al cachorro asustado que había sido y maravillándose del perro seguro y cariñoso en el que se había convertido. «¿Sabes qué es lo mejor?», preguntó Ellen después de un momento. «¿Qué es?». «Todavía puedo ayudar a la gente, solo que ahora de una manera diferente». Ella miró a Vincent con ojos que no reflejaban el desesperado agotamiento que había visto aquella noche detrás del contenedor de basura. «¿Y tú? Tú ya no haces las cosas por inercia». Vincent asintió, sintiendo una paz interior que creía perdida para siempre. A veces, las mayores transformaciones no surgen de grandes gestos, sino del simple reconocimiento de la humanidad compartida. 2. Personas que se creían sin remedio habían encontrado la manera de ayudar a los demás. Con un Golden Retriever a la cabeza. Si te ha gustado esta historia, recuerda darle a me gusta a este video, compartir tu opinión en los comentarios y suscribirte. Para más historias conmovedoras. Gracias por acompañarnos en este viaje. A veces, los finales más bonitos son
en realidad nuevos comienzos.